El libro del Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo número 4. Los primeros 16 versículos de este libro del Génesis. No hay pierde, la verdad, de encontrar el libro del Génesis, porque lo vamos a encontrar al principio. Libro del Génesis, en su capítulo número 4, los versos del 1 al verso número 16. Y una vez que lo tengan, si ya están de pie, pues así permanezcan. Y los que no, bueno, pues les invito a que por reverencia a la palabra del Señor, pues nos pongamos de pie. Digo, porque si nos paramos para hacerle honor a la bandera, pues también más a la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, eso para crédulos e incrédulos. Entonces vamos a leerlo de forma alternada. Yo leo el verso 1, ustedes el verso 2, sucesivamente hasta que juntos leamos el verso 16 del capítulo 4 del libro del Génesis. ¿Amén? Y dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Todos. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Amén. Pueden tomar sus lugares. El pasado 7 de octubre, sábado, el grupo terrorista islámico Hamás atacó por tierra, aire y mar al Estado de Israel, matando en un lapso breve de tiempo aproximadamente 1,200 personas, amén de capturar a decenas de rehenes, a quienes terminó quitándoles la vida de manera dolosa, cruel y violenta. La respuesta del gobierno de Israel no se dejó esperar e inmediatamente declaró la guerra, pero no solo a Hamás, quienes perpetuaron el ataque, sino a todo el territorio de Palestina, ordenando un bombardeo masivo a la franja de Gaza, causando en un menor de tiempo que lo que hizo Hamás la friolera cantidad de la muerte de 1,800 personas, civiles en su inmensa mayoría. Cabe mencionar que lo que hoy se conoce y se llama Palestina está conformada por 2 regiones importantes. Una es Cisjordania y la otra la Franja de Gaza. Es en la Franja de Gaza donde malgobierna el grupo islámico Hamás, que más que palestinos son árabes.
Los integrantes de Hamás no se quedaron con las manos cruzadas, sino que se declararon enemigos naturales de los judíos y del cristianismo traidor. La reacción del gobierno israelí no hizo distinciones y de manera pareja declaró su guerra a todo lo que él considera Palestina, sin distinción, no discriminó a nadie. La manera en cómo Israel está respondiendo a los ataques de los árabes es desproporcionada, como ya dije. En sus avanzadas con misiles lo destruyen absolutamente todo, afectando principalmente a la gente de a pie. También el Estado de Israel ordenó el corte de los suministros de agua y alimentos en esa región para así ahorcar a los palestinos y rendirse según él. La respuesta mundial está dividida, aunque mayoritariamente el mundo occidental se inclina en darle la razón a Israel por diversas razones: su historia, su poderío económico y tal vez hasta por motivos religiosos o espirituales. A mí lo que me llama la atención es la manera tan curiosa en cómo muchas comunidades de fe evangélica han respondido a este conflicto. Porque lamentablemente la inmensa mayoría de las iglesias mexicanas evangélicas son dispensacionalistas. Es decir, creen en una doctrina que surgió en el siglo XIX, lo cual implica que durante 19 siglos la iglesia cristiana no creyó lo que hoy creen la gran mayoría de las iglesias evangélicas. Y entre ellos es defender incondicionalmente a Israel, justificándolo aunque sea parte de este horror y de esta destrucción. Y es que el dispensacionalismo ve estos eventos con una emoción egoísta y yo diría hasta perversa, porque según ellos es el cumplimiento de las profecías acerca del fin y del advenimiento de Cristo. Porque para ellos Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios y el reloj de los tiempos, como lo afirma uno de sus principales exponentes, Armando Alducin. Pero, ¿cómo es que se originó todo esto? Y no me estoy refiriendo específicamente al origen conflicto Israel-Palestino, sino a esta actitud del ser humano de querer, entre comillas, resolver las diferencias a patadas, con violencia y con muerte. El teólogo mexicano, chihuahuense, si lo ha de conocer mi hermana, Edgar Pacheco, dice que a lo largo de la historia las sociedades han dirimido sus conflictos mayoritariamente a través de la violencia, entendidas como guerras, pero que más recientemente, a través del debate, es como se han buscado formas alternativas para encontrar maneras de convivir en paz y armonía, pero que la violencia es algo inherente con el ser humano, independientemente de la época en la que viva, en la sociedad en la que viva, en la condición económica en la que viva e inclusive en la fe que practica. Y me parece que tiene razón. La explicación es aún más profunda o metafísica y la encontramos en el libro de los Orígenes o del Génesis como lo conocemos, porque ahí nosotros encontramos el nacimiento del odio del ser humano hacia el ser humano, de alguien hacia su prójimo, como Judas en su breve libro lo denominó el camino de Caín, quien lo dice así con una lamentación: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Judas, capítulo 1, versículo 11. Y la pregunta es, ¿cómo es ese camino? ¿Cómo es el camino de Caín?
¿Qué le caracteriza? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Y cómo surgió? Por eso hoy les invito a que juntos descubramos al menos 3 características que el texto nos dice de Génesis 4 acerca del camino de Caín, que puede ayudarnos a explicar lo que está sucediendo hoy en estos días y que ha sucedido siempre a lo largo de la historia. El primer elemento que encontramos en relación al camino de Caín es que el camino de Caín es un camino de muerte, de homicidio, de asesinato. Versículo 8 dice: y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dice el texto que Adán y su mujer Eva habían ya sido expulsados del huerto del Edén a causa de su pecado y se fueron a vivir en las cercanías de este. El escritor sagrado nos dice ahí, al principio del capítulo 4, que Adán y Eva se fueron conocidos. Este es un evento interesante, no porque Adán y Eva antes no hubieran tenido intimidad sexual, ya la habían tenido desde antes, porque para Dios la intimidad entre una pareja heterosexual en un compromiso de matrimonio o de pareja o de casamiento, Dios mira con agrado esa relación y el ejercicio de la intimidad. Pero en este caso, el autor lo señala no porque haya sido la primera vez, sino por el hecho que enmarca el nacimiento de su primogénito llamado Caín y posteriormente de su hermano Abel. Pero me llama la atención y resalto la expresión de Eva cuando tuvo entre sus brazos a Caín y de una forma de agradecimiento a Dios dice lo siguiente: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué refleja o representan estas palabras? Probablemente Eva tenga expectativas que ese hijo es referente a la promesa que Dios le había dado, en el que la simiente de la mujer es la que destruiría al enemigo y el causante del pecado. De que la simiente de la mujer saldría un Salvador que los redimiría de su pecado delante de Dios, según Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios no dijo cuándo llegaría ese Salvador o ese Redentor. No señaló o refirió que sería ella la protagonista de esta historia. Pero parece ser que en Eva, a través de esta expresión, por voluntad de Jehová, he concebido o tenido un varón, o producido, porque la palabra adquirido se puede traducir como producido un varón, es referente a esa promesa. Pero lo que Eva no sabía es que mientras ella cree que carga al Salvador del mundo o de la humanidad, lo que en realidad es que está sosteniendo entre sus brazos a un asesino en potencia. Qué tremendo, ¿verdad? Saber que nosotros llevamos en nuestro regazo a nuestros hijos sin saber qué será de su destino, porque podría ser, como en el caso de Caín, un asesino en potencia. Pero poco tiempo después de que nació Caín, Adán, su mujer, volvió a concebir y dar a luz otro hijo llamado Abel. Adán y Eva procrearon más hijos que estos dos. Según la tradición rabínica, nos dice que tuvieron un total de 33 hijos varones y 27 hijas más. No obstante, para los fines de la historia, nosotros solo nos ocuparemos de Caín y de Abel, quienes son los protagonistas de esta historia. Ambos fueron creciendo y dedicándose cada vez más a actividades distintas, fueron labrando su destino. Nos dice el texto que Abel se dedicó a la cría de las ovejas, mientras que Caín se dedicó a la agricultura, versículo 2. Y un día, Dios puso en el corazón de Caín dedicarle una ofrenda, versículo 3, del fruto de la tierra. Y Abel, por su parte, también sintió en su corazón ofrendarle a Dios algo, solo que la ofrenda de Abel era distinta a la de Caín.
consistió, versículo 4, en los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Conocemos más o menos la historia y sabemos que Dios aceptó una ofrenda y rechazó la otra. Y a veces equivocadamente se piensa que es porque Dios aceptó en esencia, o más bien el rechazo de Dios estaba centrado más bien en la esencia de la ofrenda y no en otras cosas. Pues déjeme decir que es un error. Ambas ofrendas eran aceptadas delante del Señor. Todavía no existía el libro de Levítico, ni las normas que establecían las ofrendas, ni cómo debían ser estas ofrendas. Pero de alguna manera Dios había revelado a estos dos el cómo y el qué llevarle como ofrendas, que fuera lo mejor que tuvieran. Caín de los frutos de la tierra y Abel de la cría de sus animales. Pero Dios hizo una distinción muy clara. En el caso de Abel, versículo 4, miró Jehová con agrado su ofrenda. Y en cuanto a Caín, versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. Si la razón del rechazo no es la ofrenda en sí mismo, ¿cuál es la razón por la que Dios rechazó una y aceptó la otra? Ambas eran de buena calidad. Bien sabemos que a Dios le agradaba más los sacrificios de sangre, aunque todavía no había evidencia de que fuera así. Hoy lo sabemos nosotros, pero en ese momento Caín y Abel no sabían qué tipo de ofrenda le agradaría más a Dios. Pero me parece ser que la ofrenda que fue rechazada y la ofrenda que fue aceptada tiene que ver más con el ofrendante que con la ofrenda en sí misma. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque si nosotros leemos el texto, dice, y miró Jehová con agrado a Abel, o sea que Dios está viendo a Abel, y en segundo lugar a su ofrenda. Y en el caso de Caín, versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín, en primera, y en segundo lugar a la ofrenda de él. Entonces, nosotros podemos concluir que la aceptación de la ofrenda no tiene que ver por la naturaleza de la ofrenda, si eran vegetales o si eran animales, sino con el que llevaba la ofrenda. Pero podemos confirmarlo, podemos confirmar esta teoría si nos vamos al Nuevo Testamento, porque el autor a la carta de los Hebreos nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Hebreos 11:4. ¿Cuál es el espíritu de Caín al llevar su ofrenda? El espíritu de la fe, de la confianza, de la certeza, de la adoración. En contraste, el apóstol Juan en su primera carta nos dice por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno, porque sus obras eran malas. En eso radica, en el que Dios haya aceptado una ofrenda y haya rechazado la otra. En el ofrendante, uno fue en fe y el otro fue en pecado. Ambos fueron convocados por Dios y de ambos se les reveló la forma en cómo debían llevar su ofrenda. Pero era la actitud la que Dios evaluó primero, lo dice el texto, y después nos lo confirma el mismo contexto de la Escritura diciendo que uno fue en fe y el otro fue en pecado. Desde luego que esto no fue un secreto entre Dios y sí mismo, sino que ellos se enteraron de la aceptación o del rechazo de la ofrenda. La reacción de Caín, nos dice en el versículo 5, fue mala. Fue una mala respuesta ante la actitud de Dios en cuanto a rechazar su ofrenda, porque hizo mella en su carácter y en su ánimo. Verso 5 de la Nueva Traducción Viviente dice,
Esto hizo que el rechazo de Dios, que Caín se enojara mucho y se viera decaído. O sea, en lugar de sentirse compungido o confundido o cuestionado o redarguido, dice, él se enojó mucho, pero además su ánimo decayó. Esta mezcla de emociones y sentimientos hicieron explosión, o más bien primero implosión en el corazón de Caín, aunado al pecado que ya había en él. Dios se da cuenta de la actitud de Caín y directamente le pregunta, ¿por qué estás tan triste y enojado? Versículo 6, y estoy leyendo la Biblia en el lenguaje actual. Caín no responde, o al menos el texto no dice que respondiera, pero Dios continúa y le aclara, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, versículo 7. Y esa es una verdad que todos conocemos. Si hacemos el bien delante de Dios, dice, Él siempre nos mirará con agrado. Pero al mismo tiempo le lanza una advertencia acerca del poder destructor del pecado, de ese que lo acompañó al presentar su ofrenda, versículo 7. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Dios advierte a Caín que no permita que esa raíz de amargura que se está gestando por su enojo, a raíz, valga la redundancia, del rechazo de Dios, de su ofrenda, que no permita que eche raíces y que se afiance en su corazón, porque de lo contrario lo va a dominar a tal grado que puede causar un desastre. En la simplicidad de Dios, Dios es justo en su totalidad, pero al mismo tiempo es amoroso. No mira con agrado la ofrenda de Caín, pero eso no significa que Él odie a Caín, o que quiera destruir a Caín, o que lo deseche, sino más bien quiere reconvenirlo para que haga bien las cosas. Lo quiere instruir para que él se convierta de ese mal camino de pecado a un camino de justicia que su hermano Abel le está mostrando. Pero Caín no hizo caso. Hay un refrán que dice, sobre aviso no hay engaño. Y con toda la advertencia del Señor, Caín no solo no resolvió su enojo, sino que permitió que el enojo se convirtiera en odio, no hacia Dios, sino hacia su hermano Abel, y deliberadamente busca hacerle daño. Dice verso 8, que lo invita a ir al campo, y ahí, versículo 8 dice, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué le hizo? Lo mató. Mató a su hermano. ¿Cómo lo mató? Bueno, coloquialmente se dice que fue con una mandíbula de burro, ¿va? O con una quijada de burro. No lo sabemos. No hay evidencia que respalde esta teoría. Hay otras que podemos nosotros suponer con mayor peso. Por ejemplo, al saber cómo sacrificar animales, es casi seguro que Caín sabría cómo utilizar un cuchillo. Y citando un libro apócrifo llamado El Camino de Caín o El Camino de Nod, nos dice que Caín degolló a Abel derramando su sangre en un altar improvisado que construyó para que a manera de ofrenda pudiera agradar a Dios y resarcir su error. Es decir, si esta teoría es cierta, implicaría que Caín pensó en su cabecita diciendo, ¿ah, sí? ¿Te gustan las ofrendas de sangre? ¿Te gusta realmente la ofrenda de sangre? Pues yo te voy a dar una ofrenda mejor que la de un cordero. Te voy a dar la de mi hermano. Y de forma fanática e irracional, él degolló a su hermano Abel, derramando su sangre en ese altar y mancillando la tierra. Esto es una teoría,
pero me parece la más plausible y no la de la quijada del burro. Lo cierto, hermanos, es que Caín mató a Abel. ¿Y lo hizo por qué? Porque lo odiaba, porque en su corazón había maldad, porque permitió que un enojo y una reacción inmediata se convirtieran en la semilla que traería la destrucción en la humanidad. Lo hizo con dolo, lo hizo con alevosía y lo hizo con ventaja. Es decir, él no podía argumentar, se me chispoteó y se murió en un paseo que hacíamos por el campo. No podía argumentar descuido, porque desde el momento en el que él lo invita a pasear en el campo, él ya va con la idea clara, fija en su mente de matarlo, y así lo hizo. ¿Y sabe qué implica esto, hermanos? Que este es el primer caso de una muerte registrada en la tierra. Eran los primeros pobladores de la tierra, y la muerte física en forma violenta. No había muerto todavía nadie de los que habían sido creados. Era la cereza en el pastel que redondeaba la entrada del pecado entre los hombres. Se dice que la humanidad ha tenido más tiempos de guerra que tiempos de paz. No recuerdo, y la verdad se los debo, no recuerdo quién ni dónde lo escuché, pero sí estoy seguro de que alguien hizo un conteo en cuanto al tiempo de guerra y de paz entre el ser humano, y se puede contabilizar en minutos los tiempos de paz y en años los tiempos de guerra, lo cual habla, hermanos, de la naturaleza del ser humano por vivir en conflicto constante, el hombre contra el hombre contra su prójimo. Así pues, el evento de Israel y Hamás en Palestina, de Ucrania o de Rusia, o de Estados Unidos invadiendo Afganistán y todos los demás conflictos, pequeños o grandes, sofisticados o modestos, antiguos, nuevos, primitivos o contemporáneos, hermanos, es el comienzo de lo que hizo aquel hombre, abriendo una brecha que no existía, que no había, y por eso se denomina el camino de Caín, porque entonces empezó por un camino de muerte. La base de la guerra, hermanos, no es lo económico, aunque siempre una guerra es lucrativa. El hecho sobre el cual se funda la violencia del hombre hacia el hombre es el odio, que se inició en el corazón de un hombre llamado Caín, cuando fue rechazado, o él sintió que fue rechazado, y ni siquiera por Abel, sino por Dios. Y leía yo a alguien que decía que es interesante notar que muchas veces también parte del conflicto que existe en la humanidad, el motivo es Dios. La gente se mata por hacer la obra de Dios. En este caso, Abel fue el blanco de su odio y de su pecado. Un espíritu homicida se apropió de Caín, pero entiendan que cuando hablo de un espíritu homicida, no hablo en términos neopentecostales diciendo, hay un demonio de asesinato. No, porque eso sería eximir a Caín de su responsabilidad. Fue inundado de una actitud. Por eso Judas dice que el camino de Caín es un camino que muchos eligen y por el cual muchos transitan, y que a veces, hermanos, muchos no materializan, pero lo desean y lo piensan. Juan el apóstol dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Todo aquel que no ama a su prójimo es un homicida. No está diciendo que aquel que exclusivamente atenta contra su integridad física, sino aquel que lo aborrece, y aquel que no lo ama ya es un homicida. Una vez un comentarista de televisión dijo que muchos homicidios no suceden
por falta de recursos. ¿Cómo no tengo para comprar una pistola? De veras, a veces vemos en los países del primer mundo la facilidad con la que un jovencito y un adolescente se puede hacer de armas y llegar a su escuela y masacrar a sus compañeros y profesores. Y nos espantamos. Pero si pudiéramos tener un escáner de actitud asesina, encontraríamos a muchos con ese mismo espíritu, nada más porque no tenemos dinero, ni libertad, ni acceso para irnos a comprar aunque sea una pistolita de balines y darle 3 tiros a mi vecino en sus patas porque me cae mal, a fulano porque no me gusta, a perengana porque es bonita, a sutano porque es próspero. Pero a final de cuentas el espíritu de Caín es el mismo que habita en el ser humano. La segunda característica que encontramos en relación al camino de Caín es que es un camino de mentiras. Verso 9 dice: y él respondió, no sé. Caín mata a Abel. Y Dios sale al encuentro de Caín y le pregunta directamente: ¿dónde está tu hermano? Versículo 9. Esta es una pregunta que debiera parecernos obvia, porque sabemos que Dios es omnisciente y todo lo sabe. Pero Dios no pregunta porque no lo sepa. Más bien lo hace porque sabe que lo mejor es hablar con claridad y dirección con los involucrados. Y ver el grado de envilecimiento de Caín. Y la respuesta, hermanos, es reveladora. Porque responde de manera, vamos a decirlo así, evasiva. No lo sé. Versículo 9. E inmediatamente añade algo que le da más responsabilidad. No tengo por qué cuidarlo. ¿O acaso soy yo el guarda de mi hermano? Caín, al igual que su padre Adán, cuando pecaron, fueron confrontados por Dios por haber desobedecido. Y ambos asumen la misma posición, no admiten su responsabilidad. La mujer que me diste. Y en este caso, no sé, ¿acaso me encargaste a mí el cuidado de mi hermano? Lo que él está diciendo es que él no es responsable del cuidado de su hermano. Y en cierta forma, vamos a decirlo así, no lo es, o sea, de cuidar si su hermano sube o baja. Sin embargo, Caín sí se arrobó el derecho de quitarle la vida a su hermano. No es responsable de cuidarlo, pero sí se sintió con el derecho de atentar en contra de la vida de su hermano. Una vida que no le pertenece y por lo tanto no podía disponer de ella. Obvio que lo que está haciendo a Caín es mentir. Y la mentira añade más vileza al hecho. Porque Caín sí sabe dónde está su hermano. Caín sí sabe lo que le pasó a su hermano. Y Caín sí sabe qué significa eso que sucedió con su hermano. Y eso añade más peso de culpa y responsabilidad. Él sabe, porque él no es un sicario, porque por eso miente. Tiene que mentir porque por lo menos guarda algunos resquicios de conciencia. Una persona que se dedica, por ejemplo, al narco o al crimen organizado, dicen algunos que son gente que ya no tienen conciencia de lo que es bueno o es malo. Hasta abiertamente dicen, sí, yo lo maté, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? En el caso de Caín todavía hay un resquicio de conciencia, como de culpa, y que sabe que no está exento de consecuencias, por eso se cubre la cara con mentira diciendo, no lo sé. Y en ese momento Dios, con una pregunta retórica, le dice, ¿qué has hecho? Versículo 10. ¿Qué has hecho? Porque Dios sabe lo que ha hecho y quiere sacudir la conciencia todavía más de Caín. Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Es una forma poética de la que está hablando Dios ahí, pero está corroborando la manera en cómo Abel murió.
de que su sangre fue derramada, es decir, vertió su sangre, fue degollado, si es que tomamos esta teoría del libro de Enoch. Sí, fue degollado y su sangre fue derramado. Y simbólicamente Dios le dice que esa sangre derramada con violencia y odio ha contaminado la tierra. Y aquí en dos sentidos. En el sentido de que a partir de ese momento sembró una semilla que daría frutos por el resto de los tiempos y que vemos que es una realidad, pero que por otro lado maldecía y contaminaba la tierra y que por lo tanto ya no le daría a él buenas cosechas por más que se esforzara. Versículo 12. Torpemente Caín creyó que no pasaría nada o mucho con la muerte de su hermano. Yo no sé si él pensó que Dios no se daría cuenta. No había tanta gente como para poder decir, ahí está entre la multitud. Pero ingenuamente y torpemente él actuó. Pensó que no habría consecuencias y que todo seguiría como antes, o mejor. ¿Por qué mejor? Porque entonces Caín, a quien veía como su rival, ya había desaparecido. Pero se equivoca. Y contrario a lo que muchos dicen, sobre todo en las megaiglesias, Dios maldice a Caín. Ahora eres maldito. Versículo 11. Con la desobediencia de sus padres, la humanidad cayó de su gracia. Pero con la acción de Caín, solamente nos queda más que decir que la humanidad cayó en un estado de depravación total, porque no tiene respeto por la vida del prójimo. Y así como Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Caín es exiliado, no solo del lugar en donde vive, sino que es señalado a que vagara por el mundo. Versículo 12, errante y extranjero serás de la tierra. La aplicación de estas palabras son en tanto literales como simbólicas. Literales porque Caín, Abel, sus familias no eran nómadas, sino eran gente establecida. ¿En qué nos damos cuenta? En que se dedicaban a la agricultura y que se dedicaban a la ganadería. Eso habla que ya era una comunidad establecida. Pero a partir de ese momento, por el juicio de Dios, Caín se convertiría en nómada, es decir, en alguien que no se establecería en un solo lugar más que por un corto tiempo. Pero él lo llama seré un vagabundo, como lo traducen algunas otras versiones de la Biblia. Pero también en una forma espiritual tiene significado. Porque Caín entonces abre un camino que no existía, el de la muerte por violencia y el de la mentira como escudo para justificar la violencia. Hermanos, yo no soy sionista cristiano, como muchos evangélicos lo son. Yo no le concedo a Israel fuero para hacer atrocidades en el nombre de Dios. No soy antisemita, pero sencillamente creo que los eventos que atestiguamos involuntariamente, como la guerra entre Israel contra Palestina, son de naturaleza humana. Nada tiene que ver aquí el orden espiritual. Tiene un origen, sí, en raíces espirituales y materiales, porque transitan en el camino de Caín. Pero recientemente, hermanos, se ha dicho que Israel permitió el ataque de Hamás el sábado 7 de octubre para justificar su ofensiva militar en contra de la Franja de Gaza. Mintieron, diciendo, nos tomaron por sorpresa. Una de las cosas que podemos saber, hermanos, sin ser especialistas,
Y tendrían que escuchar a Alfredo Jalife, que es un geopolítico e internacionalista, decir que realmente el Estado de Israel cuenta con un sistema de inteligencia y espionaje que ni las películas de Tom Cruise en Misión Imposible. Bueno, nada más para que chequemos. Si el sistema de inteligencia mexicano sabe los movimientos financieros suyos, que somos macuarros, que somos chafas, que somos mediocres, ¿usted cree que el Estado de Israel, que está a años luz en avance, en tecnología, en economía, en todas esas cosas, no va a saber lo que un grupo de mugrosos les van a hacer? ¿Cómo es posible que hayan bajado la guardia deliberadamente, hayan bajado en cierto sentido la protección y de pronto llegara un grupo de árabes fanáticos, terroristas islámicos, y sin más ni más pudieran atacar por cielo, mar y tierra a la nación de Israel? Israel permitió su ataque. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de desaparecer a los árabes o palestinos de la franja de Gaza y poder hacerse de todo el territorio que, dicen ellos, en otro tiempo nos perteneció. Sí les perteneció, pero estas son las modos, estas son las maneras, estas son las formas. Hermanos, mintieron. El Estado de Israel está manifestando el segundo signo del camino de Caín, la mentira. Israel no es un país bananero, por lo tanto es poco creíble que el grupo de Hamás los haya tomado por sorpresa. Es más, vamos a añadirle más chile a ese. El grupo de Hamás fue financiado y entrenado por el mismo ejército israelí. O sea que se daban balazos en las patas y no se daban cuenta. O sea, dormían con el enemigo. Y sin embargo hoy en día mienten diciendo, no, pues quién sabe por qué, no sabemos. Ellos, para curarse en salud y para masacrar al pueblo palestino, y encendieron la mecha de algo más grande, tuvieron que recurrir a la mentira, igual que Caín. Y eso está mal. La tercera cosa acerca del camino de Caín, primero, es un camino de muerte, es un camino de mentiras. Y aquí me costó un poco de trabajo, pero bueno, a ver si lo doy a entender. Es un camino victimizante, y yo te lo voy a explicar por qué. Versículo 13 dice, grande es mi castigo para ser soportado. Caín abre un camino que antes no había. O sea, nadie antes había muerto, y menos de forma violenta. Y nunca antes alguien había mentido para ocultar un crimen. Pero esto, hermanos, a final de cuentas lo lleva al tercer punto: hacerse la víctima. Generalmente nosotros sentimos empatía y simpatía por aquel o aquellos que han sufrido una injusticia, por una víctima. De hecho, la definición de víctima implica eso. Una víctima genera simpatía, apoyo, respaldo, seguimiento, acompañamiento, muchas cosas. Pero me parece que hay una deformación en el concepto, y Caín es el precursor de esto. Porque una vez que Dios le dice, maldito seas, y le dice que lo va a expulsar de la tierra y que va a vagar por toda ella y que no va a tener buenas cosechas, etc., la respuesta de Caín es la siguiente, versículo 13: grande es mi castigo para ser soportado. O sea, Caín está más dolido y preocupado por la naturaleza del castigo que arrepentido por haber matado a alguien, a su hermano. No vemos que diga, Señor, la regué, mira, perdóname, discúlpame, pídeme lo que quieras, es más, quítame a mí la vida porque hice mal. No.
pasas del castigo. Es más grande que yo como para soportarlo. Es decir, se victimiza. Se hace el chiquito diciendo, yo soy chico y tu castigo es grande. Y entonces empieza a encontrarle y presentarle objeciones a Dios diciendo, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. O sea, ¿qué quería el Señor? Seré errante y extranjero en la tierra, versículo 14. O sea, él entendió perfectamente la naturaleza y la magnitud del castigo de Dios. Y lo está objetando. O sea, es mucho para mí. Me estás sacando de mi tierra, me estás quitando mis raíces, me estás exiliando. Pero además me estás alejando de ti. Andaré vagando por el mundo. Pero llega al punto de su mayor preocupación, versículo 14, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea, la vida de Abel no valía tanto, ¿verdad? O sea, a ese sí hay que matarlo, hay que degollarlo. Pero la de Caín vale más porque le preocupa decir, cualquiera que me encuentre en ese peregrinar, en esa migración, en ese exilio, me podrá matar. Porque yo ya di la pauta, porque yo ya abrí la puerta, porque yo ya vi la brecha, porque a mí me puede pasar lo mismo y eso me inquieta, eso me preocupa, tengo miedo y es natural que tenga miedo. Es natural que tenga miedo. Ahora, si leemos la Escritura, no existe un registro de que Caín fuera asesinado, lo cual indica que Dios cumplió la promesa que le dio, versículo 15. Ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. O sea, ¿cómo es Dios? Un día vamos a hablar de la simplicidad de Dios porque ese es un tema muy interesante. Porque la gente suele pensar, y así suele pensar de uno mismo, o sea, pensamos de nosotros mismos. Cuando se habla de la simplicidad de Dios es que Dios puede ser bueno en su totalidad. Pero Dios también puede ser justo en su totalidad. ¿Cómo es eso posible? Pues no lo entendemos. Pero Dios es totalmente bueno. Y Dios es totalmente justo. Y como nuestra cabeza no alcanza a entender la simplicidad, y se llama simplicidad de Dios en un sentido como de que no hay tanta complicación. Porque decimos, no, pues yo creo que Dios es como 47% bueno, 13% justo, 27% así. O sea, como que dividimos, ¿no? Es como Jesús. Jesús en su naturaleza era en una simplicidad total. Era plenamente Dios y era plenamente hombre. Eso es la simplicidad. Entonces Dios en su simplicidad es justo. Castiga a Caín por lo que hizo. Es justo, conforme a sus obras. La Biblia dice que Dios es justo. Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29 dice que Dios es fuego consumidor. Y hay de aquel el que caiga en las manos de Dios porque Él consume con su fuego. Pero al mismo tiempo Dios es amoroso y procura a sus criaturas. Lo vemos cuando Adán y Eva, después de que les da el juicio sobre su pecado, mata animales y con las pieles de esos animales les confecciona ropa y los manda a vivir a otro lado. No los desecha. No son como algunos padres cuando sus hijos les fallan, que los echan a la calle y hay que Dios te bendiga. No, sino que Dios nos da un ejemplo de paternidad diciendo, bueno, te equivocaste, pero no te odio. Lo mismo sucede con Caín. En el caso de Caín, bueno, Dios da su juicio y su castigo a Caín, pero al mismo tiempo muestra cuidado de él. No porque Dios haya cedido a su papel de víctima, sino porque Dios es sabio y sabe perfectamente lo que hace.
es muy probable que quienes se toparon con Caín en el camino no se atrevieron a atentar contra su vida, no porque fuera bueno, sino porque Dios prometió que no lo iban a matar. De lo contrario, Él castigaría 7 veces más al que lo hiciera. Por eso digo que no hay referencia ni probabilidad de pensar que Caín murió de forma violenta, sino de manera natural, de viejo. Y su descendencia también murió durante el diluvio. Pero ¿cómo es que la gente de ese tiempo sabría ese juicio contra aquel que osara atreverse a tocar la vida de Caín? Verso 15. Y Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que lo hallara. O sea, Dios marcó a Caín. Y contrario a lo que piensan algunos cristianos posmodernistas, progresistas, Dios no tatuó a Caín, porque ahora muchos están tergiversando la Biblia, están utilizándolas cuando Dios habla de señal, de marca y eso. Debió haber sido un tatuaje. No se sabe cuál era la señal que Dios puso en Caín. Solamente sabemos que era algo que los demás podían ver. Algunos dicen, bueno, era una marca en la frente, era una cicatriz, algo que cuando uno iba por el camino y se encontraba con Caín, alguien sabía, este hombre está protegido por Dios, en el sentido de que no lo podemos matar. Hay quienes dan unas explicaciones bastante simpáticas, atrevidas, como por ejemplo dijeron, es que la señal que Dios puso a Caín fue que le obscureció la piel y de ahí surgieron los afrodescendientes. Pero eso únicamente, hermanos, justificó el racismo de algunos, diciendo, pues entonces los asesinos vienen de los negros. No, estamos cayendo en el punto de la especulación. Dios puso una señal. El Caín, que no sabemos cuál era, pero que los demás podían notar, que implicaba que no tocaran su vida, pero no como un premio, sino como una forma de detener esa herencia de muerte. Dios no quería que hubiera más muerte, que no se pagara muerte por muerte. Dios no quería eso. Sin embargo, la naturaleza depravada del ser humano no se detuvo. Y desde entonces, el ser humano atenta en contra de la vida del otro y lastimosamente se ha convertido en algo tan común que a veces puede ser el rumor de la colonia de que alguien mató a alguien, o ser la noticia a nivel mundial de que un ejército ataca al otro. En esta guerra, hermanos, que hoy nos ocupa, la gente toma partido, aplauden al Estado de Israel, quien se victimiza diciendo, es que siempre hemos sido víctimas, acuérdense del Holocausto, vean cómo hemos sido víctimas desde los egipcios, los babilonios, los persas, los asirios, siempre nos han visto así. Bueno, pero eso justifica tu respuesta desproporcionada de atacar ámbitos civiles. La gente toma partido y se inclinan, hermanos, hacia el Estado de Israel. Claro, porque no son sus muertos, ¿verdad? Porque no son sus hijos, ni sus ancianos, ni sus esposas, ni sus casas, ni sus negocios, ni sus vidas las que están en juego. A veces se dejan llevar por simpatías mal entendidas, como dije al principio, ya sea por intereses comerciales, por intereses políticos o religiosos. Muchos de ustedes saben que yo no soy afín al masón que nos preside, grado 15, ¿verdad? Pero esta vez sí coincido con él al decir que uno no debe inclinarse hacia un bando, porque ambos están en un error, ambos están equivocados y ambos necesitan de la misericordia del Señor, de una revelación sobrenatural en sus mentes
para que abandonen el camino de Caín. Los líderes se van a dar con todo y los musulmanes van a responder de una manera brutal, no solo en esa parte del mundo, sino tal vez en todos los lugares donde se encuentran. Pero todo por jugarle a la víctima y al victimario en el camino de Caín. El respeto por la vida es un principio fundamental de la fe judía. Así lo dijo un médico, misionero y teólogo alemán, Albert Schweitzer, y añadió la conmovedora frase Ham Israel Hai, que significa el pueblo de Israel vive, expresa la continuidad de la existencia judía a lo largo de la historia y en medio de conflicto con muchas naciones: Egipto, Filistea, Roma, Babilonia, Asiria, España, Alemania, Palestina, etc. Una de las bendiciones más comunes en hebreo es amor a la vida, porque el pueblo judío respeta la vida. Pero parece ser que en el 2023 al Estado de Israel se le olvidó esto y cree que puede disponer de la vida de otros como lo hizo Caín. Una cosa es defenderse y otra cosa es ofender. Lo reitero por tercera vez: no soy pro-palestino, porque igual estoy convencido que los de Hamas son unos animales al momento de atentar contra la vida de otros. Yo no oro por Israel de manera per se porque sea Israel. Yo no oro por Hamas o Palestina porque sea Palestina. Debemos orar porque el temor de Dios caiga sobre todos ellos. Sobre todos ellos. Y sobre todo lugar del mundo en donde se vive el horror de la guerra y el horror de la violencia. No sé si fue hace 2 semanas, hablamos del horror de la violencia en nuestro país. Y decíamos cómo el crimen organizado es la 5ª fuerza laboral de nuestro país. Y de cómo esa, ¿cómo se le puede llamar? Cómo esa fuerza de trabajo de halcones, dealers y soplones tienen que ser renovados constantemente, porque o mueren o terminan en la cárcel. Pues también ellos necesitan que oremos, porque el temor de Dios se ha derramado sobre ellos. Caín es el padre de la muerte, instrumento del diablo y de su camino, y lastimosamente muchos han transitado por él, desde el pensamiento de ¿por qué no te mueres?, hasta la consumación vil. Hermanos, muchas veces pedimos a Dios que obre, pero a veces tendríamos que esperar que el ser humano tenga misericordia de sí y permita que la voz de salvación de Cristo entre en sus corazones. Dios ya tuvo misericordia del ser humano, manifestado en esa cruz en el Calvario. Ahí Jesús lo dio todo, lo puso todo, lo resolvió todo. ¿Qué nos toca? Tomar una decisión en relación a la respuesta de Dios. Oremos por las víctimas, sean ucranianos o sean rusos, sean palestinos, sean árabes o sean israelíes, sean nicaragüenses o sean sacerdotes católicos que son matados por su fe en Sudamérica, sean por evangélicos que son arrasados en África, o por mexicanos
que salen a trabajar y son violentados por quitarles un teléfono o los 200 pesos de su cartera. Pero en todo eso vemos el camino de Caín. Y Jesús vino a cerrarlo y vino a terminar con él. Oremos por eso. Señor Dios, en esta hora agradezco en primera persona el privilegio que me das de poder compartir, Señor, este mensaje. Porque estoy convencido que es un mensaje que tú iluminaste en mi mente y en mi corazón. No porque yo sea infalible, sino porque tu palabra es infalible. Y que amén del instrumento que tú utilizas, tú quieres hoy, Señor, hablar a las vidas y a los corazones de quienes están aquí, de quienes escuchan estas palabras. No para que se inclinen hacia un punto o hacia otro de este juego perverso, sino para que seamos conscientes de la labor que podemos desempeñar en el altar tuyo, intercediendo por la salvación de los que están en conflictos. Me atrevería a decir que seré ingenuo, Señor, ingenuo pedir que acabe la guerra, no solo en la Franja de Gaza, o en Ucrania y Rusia, o en otra parte del mundo. Pero lo que sí te pido es que tú te manifiestes en la mente y en los corazones de quienes están inmersos en esas circunstancias y conozcan al Jesús Salvador. Tal vez no se salvará el cuerpo, pero que se salve el espíritu y las almas. Y que lo último que tal vez vean de este mundo cruel y traidor sean la mano de Cristo extendiéndola, diciéndoles: ven a mí, manifiéstate hoy más que nunca, Señor. Muéstrate en medio de este conflicto, trayendo la paz en lo particular a cada persona involucrada, que sienta como Jairo, el centurión, cuando le dijeron que su hija había muerto, y tú, Jesús, le dijiste: no temas, solamente cree. Lo mismo pedimos, Señor, por todo aquel que se encuentra en el camino de Caín, que salga de ahí y que encuentre en ti la vida y la salvación eterna. Te lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y gracias.